Buen día. El señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, informó anoche que todos los partidos con representación congresional ya aceptaron participar hoy en el diálogo nacional. En ese encuentro que hace un par de semanas anunció que estaba gestionando el propio presidente Abinader. No son todos los partidos, son los partidos, repito, de representación congresional. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo, pienso yo, porque en ese diálogo, en esa reunión, en ese acuerdo, si lo hay, en esas conversaciones, se tratarán asuntos que tienen que ver con el Congreso Nacional, o sea, con la aprobación de legisladores, de diputados y senadores. Por eso el presidente Abinader aclaró anoche, aparte de señalar que ya todos los partidos se comprometieron, aclaró, repito, que la representación tocará a los partidos que tienen miembros en el Congreso Nacional. Claro, hay muchos temas interesantes, importantes, polémicos, conflictivos, delicados, que no por el hecho de que allí estén los partidos con representación en las cámaras legislativas, eso va a implicar un acuerdo, una aceptación, porque, repito, se trata de temas tan delicados como la reforma fiscal, por ejemplo. Esa no es una pendejadita, ¿verdad? Como, por ejemplo, también la propia reforma constitucional, reformar la Constitución de Leonel, como yo la he bautizado, la que hizo Leonel en el 2010, que lo acredita a él como un estadista de altos vuelos, no solo por haber ocupado 3 veces la presidencia de la República, lo que no ha logrado nadie en la historia política dominicana en condiciones normales, en condiciones verdaderamente democráticas, porque Leonel Fernández ganó 3 elecciones y ya en la noche los grandes adversarios perdedores, ¿verdad?, lo llamaron para felicitarlo o reconocieron públicamente su victoria. Algo extraño en aquellos días, cuando con los fraudes de Balaguer, bueno, la misma noche del 16 comenzaban los graves problemas, o comenzaban al amanecer del 17. Pero bueno, ese no es el tema, aunque siempre para mí es tema de interés. El presidente Luis Abinader, que hizo ese anuncio importante del encuentro de los partidos con representación congresional, un encuentro que será hoy, habrá que estar atento a los debates que serán interesantes, serán largos, serán complicados y sabe Dios cuántos de ellos serían aceptados en las conversaciones de los partidos políticos. Ahora bien, el presidente anoche se adelantó y dijo que no se modificará
la elección presidencial en la Constitución. No dijo que no se modificará la Constitución de la República, que de por sí es un hecho duro, difícil, conflictivo, algo que no es fácil de llegar a un acuerdo, ¿verdad? La Constitución en sentido general, que tiene muchos aspectos, desde 1844, aquel histórico 7 de noviembre, cuando el tirano Pedro Santana, después convertido en traidor, en vendepatria, impuso esa Constitución que, entre otras cosas, le daba a él poderes excepcionales, poderes de tirano. No solo era por la lucha contra Haití, era para él ir echando las bases de su tiranía. Ahora bien, cuando el presidente especifica si es correcto que se le cite así, yo no lo escuché, repito, pero lo tengo de la mejor fuente. Si el presidente especificó que no se modificará la elección presidencial en la Constitución, es dirigido a Danilo Medina, ¿verdad? Porque si bien casi todos los temas serán conflictivos, serán de arduo debate, ¿verdad? Serán difíciles de llegar a acuerdos, a soluciones, no hay duda de que esta parte es algo que algunos han deseado que se discuta, o sea, el nunca más, el nevermore, y no el de Edgar Allan Poe, sino el que está en la Constitución de la República Dominicana, que fue introducido allí por, si mal no recuerdo, el presidente Leonel Fernández. Pero no importa quién lo introdujo. Lo que importa es que se busca cerrarle el paso a Danilo Medina. Alguien dirá, pero como ya se ha dicho, es que él no está en eso. No. ¿Cómo que él no está en eso? Leonel tuvo 3 periodos y estaba en eso buscando un 4º periodo. Y Luis Abinader buscará ahora un 2º periodo. No hablemos de un Balaguer que se eternizó en el poder. Los buenos ejemplos en ese sentido fueron dados por los presidentes Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, que en ningún momento movieron ninguna tecla para reelegirse, cosa extraña en la historia política dominicana. Ahora bien, repito, cuando se especifica que en el diálogo que habrá hoy no se modificará la elección, si así fueron correctamente citadas, mejor dicho, las palabras del jefe del Estado, eso es señalando, bueno, nos reunimos, modificamos lo que haya que modificar de la Constitución, aprobamos un proyecto de reforma, lo sometemos a la consideración del Congreso Nacional, pero ese tema no va. Y a mí no me extraña que el presidente lo haga, porque sería una actitud inteligente de su parte, pragmática. ¿Por qué? Bueno, porque mientras menos líderes con posibilidades de ganar compitan en el 24, pues más suave son las aspiraciones lógicas
aspiraciones que están ahí sobre el tapete y en la mente, son más fáciles de lidiar con ellas por parte del presidente que aspira a reelegirse, como lo hará Luis Abinader, con todo el derecho, con toda la razón y sin prohibición constitucional, ¿verdad? Como le prohíbe a Danilo Medina un nuevo periodo. Entonces, para el presidente Abinader y sus aspiraciones muy normales, muy lógicas, muy aceptables de 1924, entonces esto le da un ambiente no más caldeado, sino más fácil de llevar. Entonces el PLD escogería su candidato, ¿verdad? Y ojalá que, ¿verdad?, por el bien del PLD, le dé el apoyo que no le dieron al anterior, al licenciado Castillo, que en lugar de dárselo en muchos sectores del alto mando PLDista, lo que hubo fue un sabotaje a Castillo, para que no ganara, que ganó las elecciones internas. Esas elecciones internas era para que Leonel se fuera, para que salir del otro líder. Había dos grandes líderes en el partido, Leonel y Danilo. Los dos no cabían. Esos dos gigantes no cabían. Tenían que buscar la manera de establecerse o de arriesgarse a ser expulsados o presionados buscando su renuncia. Lo que se logró, ¿verdad?, con haber perdido él la confrontación interna, la polémica interna, las estadísticas internas, qué sé yo, llámenle si ustedes quieren, la encuesta interna que ganó Gonzalo Castillo, y que después de lograr que Leonel renunciara, entonces algunos se dedicaron, algunos, y no pequeñas cosas, se dedicaron, repito, a sabotear a Gonzalo Castillo, que tuvo un gran mérito, siempre lo he dicho, un mérito enorme, gigantesco, un 37% que ganó él, no el PLD, al contrario de haber sido por el alto mando, salvo honrosas excepciones, del PLD, él hubiera perdido con un 5%. O sea que ese 37% no es del PLD, es de Gonzalo Castillo. Igual anteriormente, cuando Luis Abinader obtuvo también un 37%, a pesar de que otro gran líder del PRM, con mucha influencia, que todavía la tiene, con un prestigio gigantesco, ¿verdad?, ese también no quería que ganara Luis Abinader y también lo bloqueó. Pero Luis Abinader se fajó y obtuvo un 37%. Y con esa votación demostró que podía oponerse con éxito a los que dentro del partido conspiraban contra él y ganar las elecciones, las siguientes, como efectivamente ganó las elecciones. Algo pasó con Miguel Vargas Maldonado, el único líder que le queda al PRD. Miguel Vargas Maldonado, que fuera un distinguido canciller de la República, presidente de ese partido, que fue candidato presidencial, a pesar de que precisamente
un notable líder del partido se opuso a él y lo saboteó. Pero Miguel Vargas Maldonado obtuvo un 42% y pararon de contar. Y algún día diré por qué hablo de parar de contar. Pero obtuvo un 42%. El PRD, no, Miguel Vargas Maldonado, por la oposición de ese otro líder que lo bloqueó inclusive hasta en el mitin final de la campaña presidencial de Miguel Vargas Maldonado. Cuando le sacó la gente de Santiago y se la llevó para una fiesta a Constanza, a su finca de Constanza. Hasta esas cosas se llegó, hasta esas cosas se llega en la política dominicana, ¿verdad? En las aspiraciones, en las ambiciones, en la lucha partidaria. De manera que, resumo, todos los partidos con representación congresional, con representación de diputados y senadores, irán hoy al diálogo nacional, al encuentro nacional, a la conferencia nacional, a los que se espera que sea la unidad nacional para tomar determinadas decisiones que son sumamente difíciles. Y añadir, ¿verdad?, que el presidente, por lo menos se le atribuye al presidente Luis Abinader, y no me extraña que sea así eso, porque sería muy lógico, sería muy inteligente de su parte, sería muy pragmático, o sea, que la modificación constitucional que habla de la elección presidencial no se modificará. Más claro, ni el agua. Bueno, vamos a esperar hoy estas cosas bien complicadas, bien difíciles. El PLD decidió ayer ir a la reunión. Se hablaba de que había un debate, posiciones a favor y posiciones en contra, ¿verdad? El PLD calculó bien, no puede aislarse de encuentros de esa naturaleza, no puede colocarse al margen de un encuentro de partidos con representación congresional, siendo el PLD el principal partido de la oposición, siendo el PLD, ¿verdad?, el partido número uno después del PRM, que es el partido líder del país, y digo número uno en términos congresionales y en términos de lo que fueron las votaciones en sentido general de los pasados comicios. Entonces vamos a esperar qué es lo que va a pasar. Es una reunión de muchos debates, es una reunión muy complicada, ¿verdad? Pero de todas maneras es un paso institucional, porque no hay duda de que en la Constitución, independientemente de los acuerdos políticos, de las conveniencias de cerrarle el paso a este, abrírselo al otro, no hay duda de que hay muchos temas de una implicación delicadísima, como es el caso, por ejemplo, valga citar uno, de la reforma fiscal. Bueno, Abel Atahualpa Martínez Durán, a quien yo siempre he elogiado, que fue alcalde, que es alcalde de las Américas, y lo fue junto al gran David Collado, el hombre de grandes éxitos, asesorado por el legislador de la República, que ya ustedes saben de quién se trata y que ahorita estará con ustedes. Entonces,
Abel Atahualpa compartía eso con Castillo. Pero él decidió no repostularse, hubiera ganado fácil y prefirió buscar otra posición, una posición de ministro y dirigir un aspecto, o codirigir, ¿verdad?, un aspecto muy delicado de la problemática nacional como es el turismo. Y eso le dio otro paso histórico. Si David y el ministro de Santiago, el hombre que limpió Santiago, el hombre que fue presidente de Santiago y de las 14 provincias del Cibao, Abel Atahualpa Martínez Durán, que un coloso. Santiago era uno, después de él, otro, y de manera positiva. Él sigue siendo alcalde de las Américas, porque fue reelecto por su pueblo en Santiago, muy merecido. Y David, entonces, repito, pasa a dirigir o a codirigir este asunto tan delicado como el turismo, y se crea otra situación histórica, ¿verdad?, cuando tenemos la primera alcaldesa de la capital de la República, la doctora Carolina Mejía Gómez, ya inscrita en la historia de República Dominicana y de América. Repito, como la primera alcaldesa de la capital de la República Dominicana. Entonces les decía que Abel Atahualpa, ¿verdad?, ya lanzó sus aspiraciones, que las tiene muy lógicas, muy normales, muy aceptables, ¿verdad?, con mucho sentido pragmático, con mucho juicio político, con una aspiración que está bañada por los éxitos. Él lanzó su aspiración a la nominación presidencial, ¿verdad?, del PLD, a ser candidato presidencial en el 2024, y así como otros tienen iguales derechos, él también los tiene por el trabajo que hizo. Creo que él mismo dijo al llegar a Nueva York, donde ha tenido un recibimiento exitoso, impresionante, creo que dijo, y aquí está la memoria, que tanto me falla: si hice eso por Santiago, lo haré también por el país. Que es una expresión muy inteligente. De manera que ya tenemos tiene el PLD de manera oficial, de manera ya política electoral, un aspirante a la nominación presidencial. El alcalde de las Américas, el presidente del Cibao, Abel Atahualpa Martínez Durán. Veo que en la frontera siguen tratando de meter el contrabando de cigarrillos, aparte del contrabando de gente que capturaron miles de personas y las devolvieron con esa vigilancia que tienen nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Una vigilancia estrecha, una vigilancia precisa, una vigilancia patriótica. Ahora bien, yo no entiendo lo de millones y millones de unidades de cigarrillos en la frontera. Eso debe explicarse. Por ejemplo, ayer las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, se incautaron de 48 millones de unidades de cigarrillos. 48 millones de unidades. Eso es para darle cigarrillo al mundo entero, sobre todo a los que fuman. Usted no fume, y si está fumando, deje eso. Pero bueno,
el caso es que, pero ¿por qué constantemente está esto de millones de unidades de cigarrillos? ¿Quiénes traen eso? Porque apresan, o sea, capturan las unidades, pero no capturan a nadie. Por lo menos no se da a conocer. Entonces, ¿qué pasa con una mafia haitiana y dominicana para traer esos cigarrillos? Y entonces competir con las empresas que los producen. A mí me da igual, ¿verdad? Porque el cigarrillo fronterizo y el que se hace aquí ocasionan el mismo daño. Ahora, alguien podría decir, es que estos millones de unidades no pagan impuestos. Las unidades de las que se hacen aquí sí pagan impuestos. No sé, pero hay que dar más detalles. Yo creo mucho en dar detalles, en ofrecer informaciones. ¿Qué está pasando con los cigarrillos en la frontera? De que de un tiro, en cuestión de minutos, se apoderan las Fuerzas Armadas de 48 millones de unidades. Y esto es, en términos criollos, a cada rato. Finalizo con un asunto personal. Ustedes saben que yo hablé con Mateo Morrison, el joven y brillante científico de EDESUR, por algunos problemas que hay en muchas zonas, pero aquí en la zona donde yo vivo, lo sabía. Él tuvo la bondad de venir, ¿verdad?, con asistentes capacitados, e inmediatamente dio instrucciones y se corrigió el problema. Él mismo, con su talento y su conocimiento, dijo, eso es, mire, don Álvaro, eso es pam, 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 y así fue. Ahora, las conversaciones me prometió un libro interesante que me interesa, no solo como intelectual, no solo como un hombre que en 61 años de ejercicio profesional ha leído más de 2 millones de libros, sino que es un libro curioso, que aquí no lo venden. Él lo consiguió a través de eso de Amazon, Netflix, esas cosas que se compran en dólares en Estados Unidos. Y me dijo que me lo iba a regalar. Y yo le dije, ¿cómo no? Porque es un libro que tiene anécdotas y curiosidades de hechos históricos de la vida nacional. O sea, un 27 de febrero de 1844, ahí surgen algunos detalles, y en la Constitución del 6 de noviembre, ahí surgen detalles que no han trascendido, ¿verdad? O que han trascendido de manera muy, muy pequeña. Y así, a través de los procesos históricos, están, vamos a decir, estas curiosidades, estas cosas íntimas de la vida política dominicana. Me entusiasmé y le dije que sí, ¿verdad? Pero hasta ahora lo quedó de mandar esa misma noche, esa cosa, más nunca. No ha enviado nada. Entonces, mi querido Mateo Morrison, mándame a decir, bueno, se me perdió. Mándame a decir, lo presté. Mándame a decir, le voy a pedir otro en la compañía internacional que lo está distribuyendo por allá afuera, que es raro que no se haga esto aquí. Alguna explicación, no un desprecio. Le prometí una cosa y no le cumplo, que se vaya al carajo. No. Así no se trata a un profesional. Así no se trata a un amigo de la familia de antes tú nacer. Si no, pregúntaselo al poeta, ¿verdad? Entonces yo creo que si lo vas a enviar, envíalo. Si no lo vas a enviar, manda un recado de por qué. Porque la verdad es, mi querido Melton Morrison, mi querido ingeniero Morrison, que eso no es correcto. Eso es negativo. Ya lo hizo.
no lo vuelva a hacer.